Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo por la noche en vivo junto a Cristian Castillo llevaremos a cabo este análisis. Cristian, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. ¿Cómo vio este domingo? ¿Tranquilo o no? Pues para ser el primer domingo de octubre. Ya estamos. Ya estamos en el octubre, último trimestre ya entramos al último trimestre del año. Bien, la verdad, tranquilo. Relativamente, todavía no se miran lucitas ni arbolitos. No, eso por favor que no inicien. Bueno, de hecho, no sé qué radio estaba escuchando, inmediatamente la cambié y no la pienso poner, porque si ya iniciaron con la música de Navidad y de fin de año, no, eso no es conmigo. Está muy bien, entonces... Lo lamento porque es una radio que escucho con frecuencia, pero esta vez sí ya... Y es que se brincan las etapas, hombre. Todavía nos queda el Día de los Santos, etcétera. Es decir, no hay que darse el brinco hasta el Y diciembre. hay negocios y comercios que no entro cuando ya veo esa cantidad de cosas. No, demasiado anticipado. Demasiado anticipado, ya le quitaron a uno el gusto. Pero bueno, eso de quitarle el gusto creo que es una buena expresión para introducir el tema de hoy por la noche, porque la verdad, contrario a lo que los comunicados de prensa del gobierno de la República dicen en cuanto al endeudamiento público, ese será nuestro tema hoy por la noche, donde, bueno, si bien es cierto, nos comparan a nivel latinoamericano y nuestros índices están relativamente bajos en relación al resto de los países, pues es de aquellas cosas como de consuelo de tontos, ¿verdad? Que si todos están mal y nosotros más o menos bien, pues bueno, que nos vaya bien. Yo sí en ese tema sí no comparto absolutamente nada, Cristian, pero... Los indicadores tienen esa particularidad, Mariano, que igualan a los que no son iguales, y eso es lo que genera las complicaciones. En fin, bueno, ya producción nos confirma a nuestro primer invitado, le damos la bienvenida a Abelardo Medina, encargado del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI y también catedrático universitario. Con él y con nuestro segundo invitado también vamos a tratar estos temas. Y para poner en contexto, a ver, Cristian, ¿usted sabe cuánto está presupuestado para el año próximo, 2022, de servicio de deuda pública? ¿Rondamos los 20,000 millones? 15,000 millones. Ah, me fui demasiado. Sí, de los cuales 10,000, solo 10,000 son para intereses y comisiones y 4,000 y pico para el tema de amortizaciones de capital. Pero para que tengan una idea. Un índice, el per cápita, el endeudamiento público per cápita cerró el año pasado arriba de los 11,000, ya iba a decir millones. Ahí sí ya me hubiera preocupado. Sí, decía, no, de ver 11,000 millones per cápita. En fin, son números que, bueno, vamos a ir desglosando y despenicando. Y entonces le damos la bienvenida a Abelardo Medina. Buenas noches, Abelardo, un gusto. Si abre su micrófono, por favor. Si puede abrir su micrófono. No lo escuchamos. Tenemos la deuda siempre es un tema crítico. Los economistas, algunos son proclives al endeudamiento, otros son críticos, pero un elemento interesante, Mariano, es que en los países de América Latina el endeudamiento se ha utilizado principalmente para pues levantar los indicadores sociales. En países como el nuestro nos endeudamos y no suben los indicadores sociales. No, y no necesariamente el gasto público sirve para eso, porque el gasto público tiene que estar muy enfocalizado, tiene que ser temporal y muy dirigido. Pero, en fin, tenemos una situación compleja. Y hablando de esos números, ¿usted sabe cuánto el porcentaje de nuestro endeudamiento público es en relación a los ingresos tributarios? Ese es uno de los indicadores más complicados. 323%. Exactamente, es de lo más delicado que nos pone a nivel internacional una situación complicada, porque es endeudarse sin capacidad de pago. Bueno, capacidad de pago sí tenemos. El problema de la capacidad de pago es que sí la tenemos. Guatemala es un buen pagador. De hecho, esta semana se colocaron eurobonos, una colocación. A ver, desde la perspectiva financiera, bancaria, muy exitosa, y eso hay que aplaudirlo. No al Ministerio de Finanzas, no al Banco de Guatemala, eso es el país que en general tiene una reputación muy buena con los acreedores y es una colocación excelente, unas tasas de interés bastante bajas, pero en fin. El problema, Mariana, es que sacrificamos para pagar, es decir, somos buenos pagadores, pero sacrificamos salud, sacrificamos educación. ¿Por qué le mencioné primero la pregunta de cuánto está dedicado en el presupuesto del año próximo, de un monto global de 103,000 millones, si así lo aprueban, están poco más de 15,000 millones dedicados
al servicio de la deuda. Por eso inicié con eso. Y me parece, don Mariano, que el tema, por ejemplo, que el único ministerio que supera ese monto es el de educación. Exactamente, está por encima del de salud, 12,000 millones. Claro. En fin, entonces son números que hay que decirlos con toda claridad, porque al final, si bien es cierto, desde la perspectiva macroeconómica, con nuestros acreedores, con los banqueros internacionales, en fin, somos un país que honramos nuestros compromisos, somos muy buenos pagadores, en fin, y ellos nos premian, y por ejemplo en esta colocación con tasas de interés bajas en relación a otros países. Bueno, creo que producción ya nos resolvió el tema técnico. Abelardo Medina, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano y Cristian. Espero que ahora sí nos podamos escuchar. Lo podemos hacer, bienvenido, un gusto. Iniciamos, por favor. Ahí estuvimos con Cristian abordando algunos indicadores, algunas cifras, pero cuéntenos su opinión en cuanto a la situación del endeudamiento público en Guatemala, por favor. Bueno, yo creo que básicamente el endeudamiento público de Guatemala se puede ver desde dos diferentes dimensiones. En primer lugar, de lo que se considera con el nombre de la evaluación estándar, en donde los organismos internacionales hacen una calificación del saldo de la deuda en función de la trayectoria de esta en relación al Producto Interno Bruto. Y aquí básicamente se acostumbra a decir que Guatemala tiene un nivel relativamente bajo de deuda, que más o menos alcanzará alrededor del 32% del Producto Interno Bruto al final de este año. Y el estándar que se utiliza es que la deuda no debe sobrepasar, dado que es una economía emergente con acceso a los mercados de capitales, el 50% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, ese estándar de evaluación es limitado simplemente porque únicamente considera como referencia el tamaño de la deuda con respecto a la actividad económica. Y hay que reconocer que el gobierno es, en el caso particular de Guatemala, un gobierno relativamente pequeño. Por eso, lo mejor es comparar el tamaño de la deuda con respecto, uno, a los ingresos que genera el propio gobierno y con respecto al peso relativo que tiene este servicio de deuda con respecto al tamaño del presupuesto. Con respecto al tamaño de los ingresos tributarios, básicamente el saldo de la deuda ha sido creciente desde hace algunos años, incluso ya sobrepasamos el estándar recomendado de 250% con respecto al nivel de ingresos tributarios, andamos ya cerca del 310%, y también el peso relativo del manejo de la deuda, el servicio en particular del tamaño del presupuesto, ha ido creciendo de tal manera que actualmente ya representa aproximadamente el 15% del presupuesto. En resumen, si nosotros nos queremos quedar con el análisis estándar de las instituciones internacionales, pues no estamos tan mal, pero sí es preocupante cuando ya hacemos una evaluación respecto a la capacidad de pago. Nos acompaña también la licenciada María Antonieta del CIDE, ella es economista, expresidenta del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria y reconocida académica en el área económica. Licenciada, bienvenida. Estamos discutiendo el estado de situación de la deuda guatemalteca. Para algunos es una deuda manejable, para otros ya hay complicaciones, sobre todo cuando comparamos los ingresos tributarios respecto del endeudamiento. ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto, licenciada? Gracias, muy buenas noches. Pues como ya decía Abelardo, cuando uno mide el nivel del endeudamiento público con relación al Producto Interno Bruto, vemos en un periodo de tiempo, digamos los últimos 20 años o 25 años, dos brincos o dos incrementos marcados derivados de choques externos. Uno se da durante la crisis de 2008, 2009, la crisis financiera internacional, en donde nos encontrábamos en niveles de deuda del 22% y pasamos a un 26%. Y la otra se da el año pasado con la pandemia del COVID-19, en donde de ese 26% salta un 32% aproximadamente. Entonces, esos son los dos incrementos con respecto a esa medición. Si tomamos en cuenta esa medición, pues también ya lo decía Abelardo, y nos comparamos con otros países de la región de Centroamérica, de América Latina, de otras regiones del mundo, realmente Guatemala califica bien.
Vemos, por ejemplo, El Salvador con un nivel de deuda con respecto al PIB de un 80% aproximadamente. Ya tenían más o menos eso antes de la pandemia. No sé si ahora podrán estar en un nivel todavía más alto. También Costa Rica estaba con una tendencia al alza, perdón, antes de la pandemia, y obviamente pues ahora tienen que tener un nivel más alto, estarán también en el orden del 80% quizás o por ahí. Y así vemos otros países, los del Caribe, con niveles arriba del 100%. Entonces, ahí calificamos bien y uno podría decir, bueno, eso daba espacio para que Guatemala, que no tenía desequilibrios económicos tan importantes como otras economías en Centroamérica, pudiera tener esa expansión del gasto que tampoco fue tan alta, pero que sí fue una expansión de nuestro 13 tradicional a un 15% del PIB, del gasto el año pasado, sin tener mayores complicaciones. Ahora, aquí hay que ver el tema fundamental. Y el tema fundamental que nosotros tenemos en Guatemala deriva en la baja carga tributaria. Entonces, esa baja carga tributaria que no logramos, digamos, para el año pasado bajó todavía del 10 a un 9.7 aproximadamente, va a tener una recuperación este año, pero cuando uno ve el presupuesto multianual que va dentro del proyecto de presupuesto anual que presenta el Ministerio de Finanzas, observamos una tendencia de la carga tributaria que solo mejoraría de 10.7 el próximo año, o sea, en 2022, a 11.1 en 2026. Y ahí es en donde deriva el principal problema, porque mientras esos ingresos se mantengan en ese nivel, entonces se tiene que cubrir el gasto, digamos, adicional con deuda, pero además esa deuda va pesando cada vez más en los ingresos tributarios. Y entonces cada vez vamos a tener que destinar más de esos ingresos a pagar la deuda, o se vuelve un círculo porque nos tenemos que ir endeudando más. Entonces, bueno, en resumen, veo que tenemos un nivel que se compara positivamente con otros países medido con respecto al PIB. Tenemos un nivel que ya llegó al límite, que es 250 en cuanto a los ingresos tributarios, y ya estábamos cerca de ahí, ahora estaríamos un tanto arriba, pero deriva del tema de la baja carga tributaria, en mi opinión. Tema de eso de la carga tributaria, bueno, es recurrente, no necesariamente sujeto a discusión hoy, para eso habrá otros espacios, pero regresando al tema del endeudamiento, licenciada del CID de Bonilla, los indicadores van, los indicadores vienen y siempre tendrán alguna justificación. El problema es de que este endeudamiento no está sirviendo para la mejora de indicadores sociales ni indicadores económicos. El rollover, por ejemplo, para este año es de más de 5.400. O sea, en los círculos que usted estaba mencionando ya estamos metidos. Está previsto una colocación, si la mente no me falla, nueva de 13.000 millones para el año próximo en el presupuesto 2022, y mucho de eso, pues si uno ve las fuentes de financiamiento por rubro de gasto, podrá identificar que estamos utilizando fuentes de endeudamiento para incluso gasto corriente o prestación de algunos servicios de la deuda. Y entonces aquí la pregunta es, ¿para qué está sirviendo tanto endeudamiento si la calidad del gasto, pues en lugar de mejorar, va a la baja? Sí, en este sentido totalmente de acuerdo, porque es explícito en la Ley Orgánica del Presupuesto la prohibición de que no se deben utilizar recursos de deuda para financiar gastos de funcionamiento. Y eso tiene un sentido de salud fiscal. O sea, si comenzamos hasta pagar, digamos, salarios y gastos de insumos, de bienes y servicios, etcétera, con deuda, entonces ahí sí estamos mal, porque cuando ya si no lográramos endeudarnos, entonces podríamos dejar de pagar salarios, podríamos dejar de pagar otros insumos, y eso es lo que nos ha estado ya pasando un poco. Entonces, el endeudamiento se puede justificar siempre y cuando sea para aquellos proyectos de inversión, y cuando hablo de inversión no me refiero solo a inversión en infraestructura, sino que también en inversión en capital humano, y de esa manera esto pueda tener réditos, este endeudamiento hacia adelante. ¿Cómo los va a tener? En términos de un aumento de la productividad, en términos de una mejora
Sí, en la infraestructura también, o sea, capital humano, ¿verdad? Y también el otro tipo de capital, y esto redundaría en un mayor crecimiento económico, siempre y cuando esos proyectos que se financien sean de calidad, sean monitoreados de tal forma que no tengamos lo que hemos visto mucho y repetidas veces, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, obras de infraestructura que no son de calidad. Cuando tenemos, por ejemplo, estos desastres naturales, se nos vuelven a caer los mismos puentes, se nos vuelve a caer lo mismo que se había supuestamente reconstruido, y entonces ahí no se está teniendo una calidad. La deuda se justifica siempre y cuando vaya orientada a estos proyectos de inversión en capital humano o inversión en infraestructura con calidad. De lo contrario, si lo que estamos haciendo es aumenta el gasto de funcionamiento y entonces nos endeudamos más, rompemos además con la regla de la ley orgánica del presupuesto. Y esto es así porque al final esta ley es una ley que es aprobada por mayoría simple en el Congreso. Yo considero que la ley orgánica del presupuesto debería ser una ley aprobada por mayoría calificada para que realmente se pudiera cumplir lo que está ahí establecido. Lo que ocurre es que luego cuando se apruebe el presupuesto, como es una ley del mismo nivel, digámoslo así, entonces pues muchas veces se ha aprobado colocación de bonos para pagos de gastos de funcionamiento, y esto sí es algo que se debería de evitar porque no es financieramente saludable. Licenciado Medina, una de las discusiones que constantemente se dan en torno al endeudamiento es la diferenciación entre deuda interna y externa, teniendo en cuenta las diferentes tasas de crédito a las cuales se colocan los bonos del Tesoro y lo que ello implica para continuar con esa espiral de endeudamiento que ya la licenciada María Antonieta ha referido. Sí, efectivamente, durante los últimos años, la política fiscal del Ministerio de Finanzas en torno a la administración de la deuda ha privilegiado la contratación de deuda interna dentro del total de deuda. Básicamente, el propósito es relativamente entendible. El negociar bonos y endeudarse con los bancos del sistema resulta relativamente fácil. ¿Por qué? Porque básicamente muchos de los bancos que forman parte también de la Junta Monetaria están imbuidos en el proceso del mantenimiento del nivel de endeudamiento. Y por supuesto hay una cierta cohesión de intereses. Entonces, por eso resulta mucho más sencillo el endeudarse con los bancos del sistema. Lamentablemente, hasta esta fecha, la tasa de interés media que reporta el endeudamiento con los bancos internos es más alta que la que se puede adquirir con los entes multilaterales. Claro, con los entes multilaterales el procedimiento es mucho más lento y además en muchos casos implica ciertos compromisos que los gobiernos no están dispuestos a adquirir. Entonces sí, en los últimos años tuvimos un incremento del saldo promedio de la tasa de interés implícita, es decir, del aumento en el porcentaje que en promedio teníamos que pagar con respecto a la deuda, incluso por encima de países más endeudados. Estuvimos por encima de pago de deuda de lo que representaba para Honduras, para Panamá, a pesar de que Guatemala debía mucho menos, pero era precisamente por esta condición. En los últimos años hay que ser justos de que hay cierto rollover de deuda en donde se está tratando de reducir el peso relativo de la deuda interna. Sin embargo, debiera ser mucho más ágil y la administración de la deuda debiera buscar fuentes de más largo plazo y sobre todo que sean más económicas. De alguna forma, lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho en el pasado también ha implicado un daño a los inversionistas locales porque al prestarle el dinero los bancos al gobierno, pues producen un efecto negativo sobre la inversión. Entonces sí es deseable de que haya un menor endeudamiento con el sector privado interno y se negocie principalmente con otro tipo de entes a una tasa de interés menor. Bueno, no comparto eso, usted lo sabe, licenciado Medina, esto de seguir justificando y tratar de encontrar soluciones a endeudamiento cuando se ha perdido conceptos básicos como las reglas fiscales, como elemento sustantivo para la administración hacendaria. Pero una pregunta muy concreta, ¿qué opinión le merece a usted este jueguito que se da entre el Ejecutivo y el Congreso
de explícitamente estar proponiendo por parte del Ejecutivo y aprobando por parte del Congreso la exención, por ejemplo, a la contratación de empréstitos externos o empréstitos en general, y con eso pagar gasto recurrente. No obstante, como ya lo dijo la licenciada de Bonilla, eso está en la ley orgánica prohibido, la ley orgánica del presupuesto prohibido. ¿Qué opinión, cómo califica esta irresponsabilidad usted? Bueno, creo que no vamos a entrar en discusión. El punto es que eso no debe darse. O sea, simplemente cualquier tipo de endeudamiento debiera ser únicamente para cubrir situaciones excepcionales, por el caso de alguna tragedia o una situación extraordinaria en la economía y sociedad de un país, o para financiar gastos de inversión. Entonces, simplemente el endeudamiento para financiar gastos de funcionamiento recurrente no es apropiado. Y aquí hay que decir que uno de los grandes problemas es que realmente el aparato fiscal no tiene una evaluación de efectividad. Es decir, no sabemos cuánto del gasto público realmente es eficaz y cuánto es eficiente. De hecho, hay un estudio de ICEFI con respecto al año 2015 en donde se estableció que existe el riesgo de corrupción en aproximadamente el 20% del presupuesto. Eso quiere decir que mucha de esta deuda, incluso al ser utilizada tristemente en el financiamiento de gastos corrientes, ha sido utilizada como un mecanismo de financiamiento de corrupción. Entonces no hay mucha discusión, estamos completamente de acuerdo que la deuda debiera ser exclusivamente para financiar inversión. Y los movimientos políticos, que los conoce mejor el licenciado Rayo como antiguo miembro del Congreso de la República, pues lamentablemente sí permiten ese tipo de situaciones en donde el Ejecutivo y el Legislativo entran en colusión, a pesar de que el espíritu de la ley, de una forma clara, define que no se debieran financiar gastos de funcionamiento con deuda. Entonces creo que a nivel teórico estamos completamente de acuerdo. Con la aclaración de que nunca voté a favor de nada que con préstamos se financiara gasto recurrente, que quede constancia en eso. Licenciada del CID, 16 años después de la aprobación de la reforma constitucional del 94, se invoca la excepción del artículo 133 en el año 2020. ¿Cómo evalúa usted a casi año y medio de pues la aprobación de permitirle al Banco Central trasladarle al gobierno central 11,000 millones de quetzales para atender las complicaciones del COVID-19 durante el 2020? ¿Ha generado algún impacto en la sanidad macroeconómica? ¿Ha tenido alguna repercusión? ¿Cuál es su criterio al respecto de haber invocado esa excepción del 133 constitucional? Gracias. Bueno, pues estábamos en una situación de verdadera emergencia. Es claro este artículo de la Constitución con la excepción en donde establece que en casos de catástrofe nacional que pueda ser aprobada la excepción de financiamiento del Banco de Guatemala al gobierno con una aprobación por mayoría calificada del Congreso. Y esto fue exactamente lo que se habría dado el año pasado. En este caso, era muy importante que esos recursos fueran a los destinos que estaban planteados y que esto se monitoreara de manera que precisamente se cumplieran con esos objetivos. Ese era un aspecto fundamental. En cuanto a la parte macroeconómica, considero que sí ha habido un aumento de la liquidez, hubo y sí se mantiene un aumento de liquidez en la economía, derivado de no solo los 11,000 millones, sino que también hubo financiamiento con préstamos externos, etcétera, colocación de bonos externos, y esto aumenta la liquidez. No está pasando solo en Guatemala, está pasando también en otros países, no digamos los desarrollados, con las cantidades que desembolsaron tanto desde el punto de la política fiscal, pero también de la monetaria, y que actualmente pues ese es un monto significativo de liquidez. En nuestro mercado también ha habido liquidez excedente y creo que pues el Banco de Guatemala ha estado con las medidas de política monetaria monitoreando la evolución de la inflación. No ha considerado por el momento que hayan presiones que ameriten un ajuste, por ejemplo, en la tasa de interés líder. De hecho, pues la ha mantenido
luego de la baja que tuvo de 100 puntos básicos el año pasado, la ha mantenido en el mismo nivel durante este año y por el momento pues no avisora que haya un problema de presión inflacionaria que sea de origen interno. Pero es un tema que tendrá que seguir monitoreando el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, porque si es una liquidez pues que llegó y se queda en la economía y en determinado momento pues podría causar alguna presión, pero eso depende mucho de las expectativas que en este momento se encuentran ancladas, es decir, no hay expectativas de una inflación elevada y el banco tendrá que seguir monitoreando. Retomando este tema, licenciada de Bonilla, sobre el abandono que ha hecho las autoridades hacendarias en las últimas gestiones, y aquí sí nos podemos ir a muchos años atrás, de las reglas fiscales, de conceptos fundamentales como la frugalidad o la austeridad. ¿Qué opinión le merece? Porque realmente estamos viendo crecientemente un incremento, un gasto que no está siendo efectivo. Ahí el licenciado Medina buscaba alguna respuesta o planteaba la pregunta que no se hacen estudios de efectividad de gasto y eficacia de gasto, y efectivamente no los existen, y si los existieran estamos casi seguros de que saldríamos muy mal. Usted, en una revista académica de muy reciente publicación, pues recuerda lo que en algún momento era la importancia de la disciplina hacendaria y apelaba también a que son temas que deben de permanecer. Hoy, como estamos viendo las cosas, ¿cómo las califica usted? Licenciada Bonilla. Gracias. Sí, como estamos viendo las cosas, yo lo que creo es que, y perdón que vuelva a mencionar el tema de la carga tributaria, que pues sí, ya sé que no es el tema de este foro, pero lo que pasa es que tenemos un gasto sumamente reducido. Entonces uno, con respecto al PIB, o sea, de eso estoy hablando, o sea, ese 13% que comparado con Centroamérica, que tendrá un 20%, comparado con América Latina, que estará un poco arriba de eso, y Europa, que está, o los países desarrollados tal vez en un 30%, y Abelardo conocerá tal vez mucho mejor estas cifras, pero sí es muy pequeño. Entonces, cuando uno ve que la evolución en los últimos años ha sido de crecimiento del gasto de funcionamiento, dentro de este gasto de funcionamiento, principalmente las remuneraciones, que han tenido un aumento significativo. Entonces, si yo tengo los mismos ingresos y quiero aumentar estos gastos, pues lo que se sacrifica es la inversión. Y la inversión pública es la que comenzó a caer, y si ya la teníamos baja, se logró recuperar un poco luego de la firma de los acuerdos de paz, que había llegado incluso a establecía el pacto fiscal, me recuerdo, un 5%, y llegó a rondar por el 5%, pero sí en los últimos 12 años más o menos se ha venido para abajo, sobre todo a la luz de negociaciones de pactos sindicales, etcétera, en donde pues se hacen estos compromisos, y luego pues lo que se tiene que hacer es hacer el ajuste por el lado de la inversión. Esto pues considero que hay mucho problema estructural en las finanzas públicas. Hay rigideces estructurales, hay el tema de las negociaciones de los pactos sindicales, que no estoy diciendo per se que eso sea malo, pero sí ha sido como excesivo, ha sido como tal vez desordenado también. Ese sería un mejor término, y en donde además pues no se le da el suficiente seguimiento a la calidad del gasto. Yo sí reconozco que el Ministerio ha hecho esfuerzos en los últimos años por comenzar con el presupuesto por resultados, y entonces se elabora una serie de indicadores que están en el proyecto de presupuesto para las áreas, para todas las áreas, pero digamos educación, salud, relacionados también con los objetivos de desarrollo sostenible. El problema es que siento que eso no tiene un seguimiento. O sea, siento que digamos, las metas se establecen, pero si a mitad del camino hay un choque externo, un choque interno, si hay que ajustar los gastos, etcétera, ya no se ajustan las metas, no hay una explicación, digamos, de las metas, cómo se van a cumplir con recursos como los que tenemos a 5 años. Pues con esa carga, por ejemplo, tributaria, uno ve difícil que se cumplan objetivos mínimos en las metas en los objetivos de desarrollo sostenible.
pero si además no hay un seguimiento en la calidad del gasto y si además el gasto sigue aumentando, pero derivado, por ejemplo, de las negociaciones de pactos o derivado de otros aspectos como ese, entonces ahí sí se requiere un análisis profundo, se van a requerir reformas estructurales en las finanzas públicas y no solo ahí. También ya sabemos, ¿verdad? La ley de servicio civil es fundamental, también revisarla, actualizarla. Hay problemas de capacidad de ejecución, las remuneraciones no son con base a méritos, y entonces aquí hay una serie de temas relacionados con el fortalecimiento institucional de las finanzas públicas que se tienen que abordar y que mientras esto no se haga, va a ser difícil mejorar, aunque sí sería posible mejorar la calidad, digamos, bueno, ahí hay tema de combate a la corrupción, etcétera, ¿verdad? Pero hay problemas estructurales. La rigidez es también un problema estructural. Entonces es difícil tratar de encontrarle una solución si no entramos a abordar estos temas que son más profundos. Licenciado Medina, esa rigidez presupuestal responde en gran medida a que pareciera una decisión sistemática en las últimas décadas de que el país no se endeude para no desajustar la macroeconomía, pero eso ha implicado un sacrificio a la inversión social y principalmente a la inversión en indicadores sociales. Tenemos de los más lamentables indicadores en desnutrición, un mal desempeño en la mayoría de los indicadores que nos comparan con países inclusive del África subsahariana. ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre endeudarse para tener un mejor país, una mejor sociedad y evitar poner en riesgo la salud macroeconómica de los años venideros? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que técnicamente para que haya unas finanzas públicas sanas se deben dar dos condiciones. Las finanzas públicas deben ser suficientes y deben ser sostenibles. Cuando hablamos de suficientes, significa que la cantidad de recursos que el país está destinando a través del gobierno debieran ser los apropiados para atender los compromisos que están constituidos en la Constitución Política de la República y que se reflejan en la planificación de largo plazo del Estado. Entonces, si la Constitución nos obliga, o está definido y que fue aprobado por el Congreso y la Constituyente, que hay que atender los compromisos ABC, los recursos que debiera tener el Estado para atender ese ABC debieran ser suficientes. Entonces tenemos un problema muy serio ahí. Pero el problema colateral, y lo decía muy bien la licenciada del CID, es que lamentablemente los recursos que tenemos disponibles para financiar ese gasto no son suficientes. Y entonces entramos en un conflicto en donde el gasto no es apropiado y no podemos atender las necesidades de los guatemaltecos, pero tampoco podemos con los recursos que tenemos financiar el gasto. Y entonces hay una acumulación de deuda. Lo ideal para que el país sea sano fiscalmente es que el nivel de ingresos debiera cubrir sin necesidad de deuda el nivel de gastos. La deuda pudiera financiarse o adquirirse para algunos proyectos de inversión bajo el supuesto que la productividad de estas inversiones, la productividad social y física, va a mejorar en el mediano y largo plazo para que pueda pagarse esa deuda. Entonces, como lo decía muy bien nuestra colega invitada, el problema no es tan sencillo de resolver y prácticamente debemos entender que el país se ha mantenido disciplinado, pero básicamente sacrificando el bienestar de los guatemaltecos. Y en gran parte obedece de que simplemente no se le ha dado el tratamiento necesario a la mejora recaudatoria, que no estamos hablando necesariamente de aumentar tasas, sino simplemente de hacer más eficiente la recaudación, reducir los niveles de evasión, obviamente hablar de combate a la informalidad y otros temas que, como ya lo mencionaron, no estamos discutiendo en este momento. Sin embargo, entonces sí hay que dejar claro que el Estado debe tener una política fiscal que tenga claro cuántos son los recursos que necesita para financiar el bienestar de los guatemaltecos, pero por supuesto entonces cuántos son los recursos que necesita para eso. Y por supuesto tener una política de deuda que no vaya a descuidar la estabilidad macroeconómica. Un último elemento es que aun cuando en Guatemala no hay una regla fiscal explícita, como sí hay en El Salvador, Honduras y otros países, desde hace mucho tiempo la Junta Monetaria
ha condicionado al Ministerio de Finanzas Públicas a cierto nivel de endeudamiento que ha mantenido esa estabilidad de deuda relativa. Entonces sí tenemos una tasa implícita, una regla implícita que más o menos se ha mantenido razonable. El más o menos lamentablemente no es suficiente, Abelardo, pero con su conocimiento y experiencia hay un tema que sí quiero abordar con usted directamente y se refiere a que actualmente hay vigentes 1.680 millones de dólares de préstamos externos, de los cuales solo se han desembolsado 631 y más de 1.000 millones pendientes de desembolsar, siendo el caso más patético el crédito Crecer Sano, aprobado en el 2019, no, principios del 2020, de 100 millones, donde solo se ha desembolsado el 3.03%. Otros casos graves, Banco Centroamericano, con pendientes más del 68%, el BID más del 57%. O sea, en el pipeline hay una cantidad de préstamos sobre los que ya estamos pagando comisiones, sobre los que ya hay una serie de compromisos, no se desembolsan y no llegan. Crecer Sano, ustedes lo mencionaron, una de las lacras más grandes que cargamos los guatemaltecos, pero aún así, a más de año y medio de haberlo aprobado, no terminan de iniciar una ejecución de ese préstamo. ¿Cómo ve esta ineficiencia marcada de las instituciones públicas responsables de hacer uso de estos empréstitos externos? Es muy claro, yo creo que no vamos nuevamente a discutir sobre el particular. En primer lugar, lo que muestra ese tipo de situaciones es una falta de coordinación entre los entes que negocian créditos y también los entes que van a ejecutar los créditos. Por ejemplo, si lo veo en términos individuales, yo no me voy a comprometer a adquirir un préstamo y lo que voy a hacer es guardarlo en mi cuenta de ahorros, porque obviamente mi rendimiento en la cuenta de ahorros no va a ser igual que la tasa de interés que tengo que pagar. Entonces, obviamente, debe tener un propósito cada préstamo y eso debe ser ejecutado en forma inmediata para los propósitos que yo tengo. El gobierno nos ha mostrado hace mucho tiempo, lamentablemente, que no hay una buena cohesión entre los entes que negocian los créditos y los que los ejecutan. Eso, de alguna forma, implica un costo financiero adicional para el Estado. Y, por supuesto, implica de que hay que mejorar esa coordinación y, por supuesto, hay que contratar los préstamos solo, exclusivamente cuando estemos listos realmente para ejecutarlos, porque no tiene sentido que estemos pagando algo que obviamente no nos está rindiendo ningún tipo de réditos en productividad física ni en productividad individual de las personas, ¿no? Licenciada Delcy, nos acercamos al cierre de la entrevista y es importante sus apreciaciones respecto de esa incapacidad de las unidades ejecutoras de cumplir con la ejecución de los préstamos, porque mucho de los problemas se dan precisamente en la incapacidad de los técnicos de las unidades ejecutoras que no logran llegar al punto de los desembolsos de los préstamos internacionales. Es correcto, y déjenme decirles que pues, eso ya viene desde hace muchísimos años y yo tuve pues también la experiencia de estar en el Banco Interamericano de Desarrollo como directora ejecutiva para Centroamérica y Belice ya hace bastantes años, pero desde entonces, y por eso les digo que ya hace bastantes años, o sea, no sé, ya muchos, más de 20. Y desde ahí, Guatemala era el país que tenía la tasa de ejecución más baja de préstamos de toda Centroamérica, digamos, comparándonos con los vecinos, comparándonos con El Salvador, con Nicaragua, con Costa Rica. Era una tasa bajísima de ejecución. Y el tema vuelve otra vez a la debilidad institucional que tenemos y en donde también hay una serie de gestiones, a veces de papeles, es de los dos lados, o sea, es del lado del país y del lado, digamos, del organismo. Entonces, que esto debe de ir firmado, que esto debe de ir, pasar por acá, por allá, y muchas veces, digamos, lo que se optó fue por establecer unidades ejecutoras, que los mismos organismos establecían, apoyaban para el establecimiento de una unidad ejecutora específica para la ejecución de un préstamo, y entonces se contrataban consultores externos de estos organismos, quienes ganaban bien, digamos, eran consultores,
Y muchas veces se prolongaban los proyectos también bastante porque a ellos tampoco les convenía que finalizaran. Pero el propósito de estas unidades ejecutoras era el traslado de capacidades a las instancias, digamos, a las instituciones y a los equipos de ahí, para que en determinado momento tuvieran esa capacidad de conocer cómo funcionan también los organismos y poder entonces tener una ejecución más ágil. Pero realmente eso no ocurrió. Al final se han ido las unidades ejecutoras, pero la debilidad institucional permanece. Y yo sí creo, y eso lo experimenté, es una descoordinación entre quienes negocian el préstamo, porque fíjense que un préstamo de inversión de este tipo tiene que el país ser el dueño, o sea, el término que se usa es el ownership. O sea, tiene que apropiarse del proyecto. No puede, digamos, el organismo, por ejemplo, decirle cuáles deben de ser las etapas, cómo van a ser las ejecuciones, quiénes lo deben hacer. Eso no puede ser dictado, sino que se tiene que involucrar y entonces tiene que ser el dueño del proyecto para que de esta manera sí se pueda ejecutar. Cuando eso no ocurre, entonces resulta que yo vi proyectos que se aprobaron en los fondos sociales que habían anteriormente, después de los acuerdos de paz, en donde se establecía una complicación, digamos, para la ejecución de recursos tan grande que pues no se había percibido así tal vez o no, quienes estaban negociando no estaban tenían, como les dijera, o sea, lo negociaban globalmente, pero no a nivel del detalle de ver que estaban estableciendo a veces que para ejecutar unos recursos tenían que pasar por todos, digamos, en uno de estos fondos sociales, pues por el CODE, o sea, eran un montón de instancias y entonces dificultaba. Y yo creo que ese problema permanece y que ese es un problema de debilidad institucional que se tendría que corregir. No les puedo indicar exactamente ahorita cómo, pero cuando yo estuve en el Ministerio de Finanzas, yo sí establecí una unidad pequeña para que coordinara los proyectos y la ejecución de los proyectos y nos caminó bien. Y Había personas esperamos que que eso... conocían cómo funcionaba Le ya pido y cómo disculpas, licenciada, se nos agotó el tiempo. 15 segundos, 20 segundos. Abelardo, cerrar, por favor. Abelardo. Sí, por favor. Bueno, realmente debemos reconocer que hay que ponerle mucha atención al manejo de la deuda y hay que ser muy ordenado en las administraciones de aquí al futuro. Debemos ser vigilantes y debemos como instituciones realizar una mejor auditoría social. Pues agradecemos a Abelardo Melina y a María Antonieta del CIL de Bonilla que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, un gusto. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Un dato. Remuneraciones 2022, 30,000 millones están presupuestados. Y hay algunos que ganan lo que no son capaces de sostener en lo que le aportan al Estado guatemalteco. Sí, no, imagínate. En fin, ojalá nos aceptara la invitación a alguien del Banco Mundial y que nos contara el detalle de por qué no se ejecuta ese préstamo de Crecer Sano, 100 millones, es de espanto, Pero en fin, para otra ocasión, gracias, buenas noches.